Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Y bueno, primero estaremos hablando de la descompensación corneal. ¿Qué es? Lo aprenderemos juntos en unos momentos. Y en el segundo bloque estaremos platicando de algo que no quisiera tratar, pero que debemos hacerlo aunque nos llevemos nuestros coscorrones, que es la cuesta de enero. Ya estamos en enero, así que a ver cómo solucionamos todo aquello que gastamos en el 2024. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar de manera muy frecuente y de manera óptima en comunicación, así que por favor utilícenlas. Iniciamos el programa, ya está con nosotros Fernando Hernández Miranda, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Fer, feliz 2025, espero que este año sea muy positivo para ti. Hola Gilberto, muchas gracias por la invitación. Igualmente, feliz año nuevo. Y bueno, hoy nos toca hablar de descompensación corneal. ¿Y Entonces, esto qué es? exactamente, ¿a qué suena? ¿Qué es descompensación? Bueno, como su nombre lo dice, descompensación corneal es cuando la parte de adelante del ojo, que se llama córnea, pierde su vitalidad como tejido. La córnea, como recordemos, es un órgano que por su transparencia funciona como una lente para enfocar. Es la principal, digamos, fuente de enfoque del ojo. Cuando tenemos alguna descompensación corneal, el problema es que la córnea pierde transparencia porque sus células empiezan a morir lentamente y pierde su capacidad para conservar precisamente esa transparencia que se necesita como lente. Para que un lente funcione, pues necesitamos que esté transparente, que no esté rayado. En el caso de la córnea, su función digamos, permanece mientras esta esté vial, esté transparente y no tenga ninguna cicatriz, ninguna mancha, ninguna inflamación, ¿ok? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, hay muchas causas de descompensación corneal y hay muchos signos y síntomas. Primero vamos a hablar qué puede pasar con los pacientes que tienen descompensación corneal. Empiezan a presentar disminución de la visión y pérdida de la transparencia, pero no se nota. Cuando se va descompensando la córnea, como es un proceso lento, empiezan a tener visión borrosa probablemente en las mañanas, que va mejorando en el transcurso del día, y esto se va prolongando, y hay veces que ya cuando la córnea no puede compensar esa pérdida de la transparencia por algún edema, alguna inflamación, empiezas a tener una visión borrosa la mayor parte del día. Los antecedentes es importante estudiarlos porque dependiendo de la edad y también los antecedentes es como podemos nosotros saber qué está causando esta pérdida de la transparencia de la córnea. Normalmente la causa más frecuente es, por ejemplo, alguna inflamación por algún traumatismo o alguna inflamación posterior a alguna cirugía complicada. También la córnea puede empezar a perder esa transparencia, ¿ok? También, por ejemplo, infecciones a nivel corneal, leucomas posherpéticos o infecciones bacterianas que que llegan a ser muy profundas, entonces pueden dejar alguna cicatrización y algún daño también en la córnea y se puede empezar a descompensar, ¿ok? Básicamente, el paciente tiene que acudir al oftalmólogo. A nosotros nos lo refieren porque son pacientes que por alguna razón ya no les están funcionando los lentes, piensan que se trata de algún cambio de graduación, van a alguna óptica o alguna tienda y les comentan que pues no hay mejoría y les recomiendan ir con el oftalmólogo. Y es cuando ya el oftalmólogo tiene que hacer el diagnóstico de la descompensación corneal, ¿ok? ¿Existe una edad en la que esto sucede normalmente? Porque estaría yo pensando que quizás es algo para personas ya mayores, pero no sé si se presente también en jóvenes. La edad es un factor que es predisponente porque la córnea con la edad va perdiendo también células. Entonces, al disminuir el conteo del endotelio corneal, con la edad estás más propenso a que tu córnea no se pueda recuperar, por ejemplo, de alguna cirugía. Por ejemplo, alguna cirugía, vamos a suponer, de catarata. Mientras más grande es la persona que se opera de catarata, mayor riesgo tiene de que se descompense la córnea, porque hay menor número de células por la disminución progresiva que es más o menos del 0,6% al año. Ese 0,6% al año es en promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces, con la edad, mientras menos células endoteliales tenemos en la córnea, menos chance tenemos de recuperarnos de algún tipo de evento quirúrgico. Hay otro tipo de
descompensaciones corneales que se dan también por herencia. En este caso serían las distrofias corneales a nivel del endotelio. En una córnea que está descompensada por una distrofia se presentan mayores de 50, 55 años. En este grupo de pacientes no hay antecedentes quirúrgicos, no hay antecedentes de traumatismo, son visiones que van empeorando sin ninguna causa asociada, ¿me explico? Porque hay una pérdida por un defecto en las células endoteliales ya de nacimiento o que nacieron con un número de células endoteliales muy pequeño o disminuido y con la edad se van perdiendo o simplemente por un defecto anatómico en estas células que son las que permiten la transparencia de la córnea. Ahora, ¿cómo se corrige? Porque evidentemente hemos escuchado del trasplante de córnea, ¿no? Pero no sé si se llegue a eso o si hay algo en medio que se pueda hacer. Bueno, en este caso, primero, si es, por ejemplo, una descompensación asociada a algún evento quirúrgico, lo importante es desinflamar el ojo lo más pronto posible, porque mientras más dura la inflamación, mayor es el número de pérdida de este tipo de estas células endoteliales. Entonces, cuando hay algún evento quirúrgico, sea un lente intraocular fáquico, pseudofáquico o incluso alguna cirugía combinada con retina y catarata, en este tipo de pacientes hay que tener en cuenta que mientras más grande es la persona, no hay que dejar que inflame mucho. O sea, la inflamación es digamos, lo que va a definir. Si en la cirugía el paciente tarda mucho en desinflamar, pues cada vez hay menos chance de que sea reversible. ¿Me explico? Si lo hacemos el tratamiento oportuno, primero con gotas, esteroides tomados, intravenosos, algunas soluciones hiperosmolares con como cloruro de sodio al 5 al 10%, podemos revertir, digamos, esa inflamación y que el edema se controle y la córnea le va a costar menos trabajo recuperar la transparencia. Ya casos crónicos, cirugías que ya pasaron 3 meses, 6 meses, un año, ya es muy difícil poder revertir esta descompensación corneal, que sería ahí, como tú dices, el trasplante de córnea. Ahora, el trasplante de córnea se puede hacer solo de la parte posterior, que es el endotelio, un trasplante endotelial, siempre y cuando también no haya fibrosis en la córnea. O se puede hacer un trasplante completo, queratoplastia penetrante, y es el recambio total de toda la córnea. Ese sería un tratamiento para los casos no reversibles. Lo mismo con las distrofias corneales. Al principio, como son edemas de predominio matutino, se pueden controlar con algunas gotas al despertar, se puede corregir un poquito la graduación por los cambios que va presentando la córnea. Y bueno, en este caso, como la distrofia es una enfermedad progresiva, se le explica al paciente que va a llegar un momento en el cual el medicamento ya no va a poder revertir estos efectos de descompensación y cuando ya el medicamento pierde su efecto es cuando ya podemos entonces sugerirle el trasplante, ya sea endotelial o queratoplastia penetrante, si es una descompensación ya crónica. Y algo que quisiera preguntarte, y quizá yéndonos muy al inicio, ¿hay forma de anticipar que se puede presentar esta descompensación, digamos, como para prevenir? Clínicamente, sí bueno, el oftalmólogo es el que les debe hacer una revisión. Yo a todos mis pacientes, así vengan por una infección o por lentes o por alguna otra afección, alergias, etcétera, siempre trato de clínicamente en la lámpara de hendidura observar el estado general del ojo y, bueno, en este caso de la córnea, el epitelio, la película lagrimal, el estroma y las células endoteliales con mucho aumento se pueden incluso observar. Ahí clínicamente podemos encontrar presencia de unos puntitos que se llaman gutas. Estas gutas son indicio de que puede haber alguna pérdida de células endoteliales o presencia de alguna distrofia. Hay un estudio que se llama microscopía especular. La microscopía especular precisamente es un microscopio que se enfoca en alguna parte del endotelio, de preferencia central, y es una fotografía donde sale como un adoquinado de células. Se recomienda tomar una muestra más o menos en la fotografía de 20 a 40 células y hacer un promedio del número de células que hay por milímetro cuadrado. En promedio, nosotros nacemos entre 2.200, 2.500 células
por milímetro cuadrado al nacimiento. Esto, como decíamos al principio, hay una disminución del 0,6%. Entonces, toda persona, la recomendación es que vaya a ser intervenida de algún procedimiento quirúrgico, sobre todo a nivel intraocular, hacer este conteo endotelial. El conteo endotelial nos va a decir si hay un riesgo de que pueda presentarse la descompensación y acabar en un trasplante o no. Esa es mi recomendación. Pero en el caso de las distrofias, bueno, también si el paciente tiene datos clínicos de descompensación y no va a ser intervenido de ninguna cirugía, podemos hacer esta misma microscopía especular para darle al paciente un pronóstico. O sea, básicamente decirle cuántas células te quedan y te recomiendo que te lo hagas cada año para ir viendo a qué velocidad va la distrofia y así poderte dar un pronóstico de cuántos años en cuántos años puedes acabar en un trasplante. En este caso de las distrofias, en el caso de los pacientes, incluso en el posoperatorio, si es una córnea que tarda en recuperarse, podemos volver a hacer la microscopía especular en el posoperatorio y checar si hubo una pérdida importante antes y después de la cirugía para poder también darle el pronóstico al paciente. ¿Se sabe, Fer, si esto es hereditario? Es decir, a lo mejor si mi abuelo, si mi papá o mi mamá, mi abuela tuvieron este tipo de problema, ¿es probable que yo también? En el caso de las distrofias, sí es hereditario. En el caso de los pacientes posoperados, tiene mucho que ver con la manipulación y la inflamación que haya presentado en el transoperatorio y en el posoperatorio. Pero bueno, en el caso de distrofias, sí se heredan. Afortunadamente es de esas cerezas que se presentan ya en la edad adulta, después de los 50, 55 años. Entonces, bueno, de alguna manera, pues el chiste es vigilar al paciente. Si tiene algún antecedente familiar, empezarle a hacer los conteos endoteliales en sus primeras visitas al oftalmólogo, pero muchas veces el diagnóstico pues, puede pasar desapercibido. Me ha tocado gente que tiene la distrofia endotelial y no tenía conocimiento de que sus papás tuvieran algún problema o no lo asociaban a una distrofia. Pero sí es hereditario en algunos casos. Y aquí lo interesante sería pues averiguar esa información. A lo mejor si escuchamos de que el abuelo o la abuela tuvieron algún trasplante de córnea, por decir, o alguna situación en particular, es más fácil que lo recordemos y lo sepamos, pero si no, de todas maneras tratar de averiguarlo, porque estoy pensando en algo de anticipación, ¿no? Como nos dices estos estudios, pero ya sabemos, Fer, que somos bastante descuidados y creo que es algo que podemos ir, sobre todo quienes de alguna manera pues usamos lentes o tenemos algún tipo de contacto frecuente con los oftalmólogos, pues hacerlo para irnos protegiendo, ¿no? Y no llegar a las últimas consecuencias. Y también es importante mencionar que no por el hecho de tener una distrofia en el endotelio quiere decir que está contraindicado quitarte la catarata o hacer una vitrectomía. Simplemente se tienen que tomar las precauciones necesarias para que la cirugía sea lo menos invasiva y se manipule lo menos posible y se respeten lo más que se puedan las estructuras para no tener un problema en el posoperatorio. Eso sería lo correcto, porque puede haber gente que diga, bueno, es que si tengo una distrofia, entonces ya mejor no me opero. No, o sea, yo tengo pacientes que tienen ya el diagnóstico de distrofia, les hemos realizado cirugía de catarata o cirugía combinada catarata con retina y tomando las precauciones y utilizando los materiales necesarios, les va muy bien. Puede ser que tarden un poquito más en recuperarse, pero al final, bueno, la cirugía puede resultar exitosa si se toman estos cuidados. Ya casos muy extremos, donde la córnea ya sabemos que está en una mala condición con un conteo endotelial muy bajo, ya lo preferible sería hacer un procedimiento ya combinado y de una vez cambiar la córnea al momento de quitar la catarata o la hemorragia vítrea. Muy bien, oye, pues como siempre interesante el tema, mi querido Fer, ya una preocupación más de las cuales debo cargar este año, pero bueno, es importante saberlo y sobre todo estar al pendiente de este tipo de temas. Fer, te agradezco mucho el que en el 2024 estuviste presente en el programa, te deseo un excelente 2025, que sea muy bueno para ti, para tu familia y por aquí nos estaremos viendo. ¿Dónde podemos encontrarte? Mira, pueden reservar cita con nosotros en Ciudad de México y Puebla al 55 22 03 71 14 y los podemos checar este 2025. Cualquier problema o duda o alguna situación oftálmica, con mucho gusto lo podemos ayudar a resolver.
Perfecto. Te mando un abrazo, Fer. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, pero en unos segundos estaremos platicando sobre la cuesta de enero.